Hermanos, en esta mañana quiero invitarles una vez más a abrir nuestras Biblias al libro de Salmo, capítulo 73. Vamos a continuar con nuestra serie que titula Los cristianos también sufren, basado en el Salmo 73. El domingo pasado hemos hablado acerca de la primera pregunta, que es ¿qué hicimos nosotros para poder merecer pasar por estos diferentes problemas que actualmente estamos atravesando? Hoy vamos a responder a la segunda pregunta, que es ¿cómo? Veíamos que el caso de Asaf él estaba enfrentando una duda en el momento en el cual observa que tiene que enfrentar todas estas situaciones cuando él, como siervo de Dios, había tratado de vivir una vida de integridad. Sin embargo, Dios había permitido todo esto en su vida. Y hoy vamos a ver el cómo él puede luchar contra estas diferentes situaciones de su vida, cómo él logra encontrar lo que muchos filósofos a lo largo de la historia han llamado el sumum bonum de la vida, y a continuación voy a explicar qué significa este término. Salmo 73. Agustín, que fue uno de los padres de la iglesia, él nos dice que la antigua filosofía clásica había elaborado no menos de 288 puntos de vista o soluciones diferentes a lo que ellos llamaron el sumum bonum, que significa literalmente el bien supremo del hombre. Se nos ha dicho con gran autoridad a lo largo de la historia por muchos teólogos que este sumum bonum era una especie de teología escolástica de los paganos. Aunque esto es cierto, sin embargo, en el pasaje del Salmo 73 que hoy vamos a estudiar, la visión de Asaf nos presenta un sumum bonum desde la perspectiva de los hijos de Dios. Y este sumum bonum, o propiamente la vida suprema del ser humano, el bien supremo, nos muestra el cómo debemos soportar las diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida. Hoy podemos ver sufrimiento, podemos ver dolor. Se ha dicho que toda esta pandemia, en cierto modo, ha sido vacaciones para algunos y ha sido un calvario para otros. No podemos negar que el aspecto económico influye mucho en estos momentos. Sin embargo, en toda esta situación donde gran parte de las iglesias, cristianos, pastores, líderes eclesiales han sufrido, por otro lado vemos ese contraste de personas que son injustas o personas que no quieren estar cerca de Dios, que han rechazado abiertamente a Dios. Por su parte les está yendo bien, o por lo menos están mejor que nosotros. Frente a toda esta realidad, Asaf tiene que ver lo que estaba pasando en su época. Durante este periodo de Asaf, él era, recordemos, parte de la alabanza del pueblo de Israel. Y durante este periodo él tiene que mirar cómo las personas injustas estaban prosperando en la vida. Y es lo que hemos podido leer en el pasaje del Salmo 73. ¿Qué fue entonces lo que le ayudó o cómo pudo Asaf frente a esta duda propiamente que tuvo que enfrentar, que era lo que veíamos el domingo pasado? ¿Cómo él pudo sobresalir y enfrentar y encontrar esta vida propiamente como hijo de Dios, esta vida plena en medio de todos estos problemas? Versículos 1 al 14 podemos encontrar lo primero que tuvo que contemplar Asaf, y es la vida espiritual. Si de algo tuvo que echar mano Asaf fue de su vida espiritual. En el versículo 1 el Salmo empieza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel. O de otra manera dicho, para poder entenderlo, la afirmación que hace Asaf es: en verdad Dios es bueno con los de corazón puro. Este era el principio de toda la palabra. Este es el resumen propiamente de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dios es bueno con los puros de corazón. Y en la primera frase, Asaf está haciendo una afirmación. Él dice: de verdad, no dudo esta afirmación de la palabra de Dios.
Sin embargo, cuando continuamos a leer, ese en cuanto a mí del versículo 2 hace un contraste a Asaf. Y él está poniendo por un lado lo que Dios le dice, y esa es su confianza espiritual, ese es su anhelo, eso es lo que le trae paz. Sin embargo, allí comienza a colocar las cosas que le llevaron a dudar de este principio de Dios en un determinado momento. Y es que, hermanos, como podemos ver, el principio es que si Dios no es bueno y justo, entonces la vida espiritual de una persona no vale nada. Si Dios no es bueno, si Dios no es misericordioso, si Dios no va a traer justicia a las personas que sufren injusticias, opresión, maldades de las demás personas, ¿qué sentido tiene ser cristiano? ¿Qué sentido tiene que estemos haciendo este culto hoy si Dios no es bueno? Pierde para nosotros la esencia del cristianismo si estos dos atributos de Dios no son verdaderos. Ahora, Asaf no aclara el dilema que cada cristiano podemos experimentar. No nos muestra pruebas para decir aquí están las pruebas de estas cosas, en estos versículos, en estos primeros 14 versículos. Y es que, hermanos, la razón de esto es que la mente humana, la inteligencia humana, no puede explicar grandes cosas que son llamados los misterios de Dios. Simplemente nos queda apelar a la fe. Tenemos misterios de Dios en cuanto a la aflicción de los justos. ¿Por qué sufre un justo? En la antigüedad se creía que solamente los injustos eran aquellos que iban a ser castigados por Dios. Sin embargo, vemos el libro de Job, una persona en el capítulo 1 descrita como un hombre justo, como un hombre temeroso de Dios, como un hombre que era un excelente papá al punto de que estaba pendiente de sus hijos y que también estaba dispuesto a presentar sacrificios por si es que sus hijos habían cometido pecado y le estaban ocultando. Frente a ese principio de que solamente los malos van a sufrir el castigo de Dios, tenemos a un Job que pierde todo lo que tenía, que tiene que enfrentar todas estas situaciones. Y por otro lado está el principio de la prosperidad de los injustos. ¿Por qué Dios permite que los injustos prosperen? ¿Por qué Dios no hace algo para frenar toda la maldad, la injusticia que hay en nuestra sociedad? Tantos niños que son robados, tantas violaciones que hay, tanto dolor que podemos ver en nuestra sociedad y en el mundo. Vemos cómo la gente hoy en día se burla de Dios, no hay respeto. Y uno dice, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está ese Dios del Antiguo Testamento que destruyó 5 ciudades por la causa de su maldad? Otra cosa que no podemos entender con nuestra mente es la vida futura. El cómo será cuando por fin estemos con nuestro Dios. No sabemos si tendremos conocimiento, tendremos recuerdos. Si al llegar a la presencia de Dios un día en la eternidad podremos recordarnos el uno al otro. Son cosas que ignoramos por ahora, pero que la Biblia nos dice que va a ser así. Todos estos misterios nos muestran y nos perfilan hacia el futuro. Y es algo que la mente no entiende. Y allí es donde Asaf dice, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que premia a los que son puros. No importa que todo lo que está pasando a mi alrededor muestre lo contrario. Él tenía la razón para mencionar lo que encontramos en los versículos. Cuando dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Al mirar todo esto y vemos una lista de todas las situaciones de los injustos, empezando desde el versículo 3, tuve envidia de los arrogantes, dice Asaf, porque ellos prosperaban. Versículo 4, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, es más, son más sanos que nosotros. Versículo 5, no pasan trabajos como los demás, no son azotados por los otros hombres. Versículo 6, la soberbia les corona, están vestidos de violencia. Versículo 7, sus ojos se llenan de orgullo, logran con creces más de lo que desean. Versículo 8,
se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, son altaneros. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo, es decir, blasfeman contra Dios. Su lengua habla por demás de las personas. Versículo 10, sin embargo, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento de Dios? ¿Dios es omnisciente? Versículo 12, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Entonces viene la parte humana. En vano he limpiado todo mi corazón. ¿De qué me sirve? Y aquí la figura de las manos en el hebraísmo es la idea de acciones. En vano he obrado bien. No he aceptado soborno de las personas. Frente a una justicia humana que más bien premia el soborno en muchas sociedades. Y Asaf dice, mi vida espiritual es lo único que me ha mantenido de no dejarme consumir por la duda. El principio, hermanos, es ciertamente o en verdad Dios es bueno, Dios es bondadoso con los que tienen un corazón puro y limpio, un corazón inocente. En segundo lugar, algo que le ayuda a Asaf a poder permanecer firme y a poder encontrar esa vida dichosa, ese bien supremo del ser humano, lo encontramos en el versículo 15, cuando habla de su testimonio público. Y Asaf dice, si dijera yo, hablaré como ellos, es decir, si yo actuara como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Muchas veces, no sé si nos preguntamos cómo es la vida de un líder de la iglesia, de los pastores. Tienen luchas, tienen dificultades, tienen tentaciones. Hay momentos en los cuales piensan en abandonar la obra, su ministerio. Hay momentos en los cuales se levantan y dicen, no quisieran ir a la iglesia hoy. Y allí Asaf dice, si yo digo que hablo así, es decir, si yo llego a hablar de esta manera, como hablan los incrédulos, y comienzo a reclamar, Dios, ¿por qué permites que esta persona le vaya así? ¿Por qué permites que la maldad siga creciendo? Y las personas me escuchan, ofendería a la generación de tus hijos. Esa es la exclamación que hace Asaf. Y aquí Asaf nos está diciendo que con sus palabras estaría haciendo un mal, estaría haciendo un daño a las demás personas, a todo el que lo oyera. Nosotros sabemos que el cristiano siempre está gozoso. Es parte del fruto del Espíritu, el gozo. Pero el gozo no quiere decir que estamos sonriendo en todo momento. El gozo nos permite estar sufriendo, llorando, pero hay una esperanza allí en el fondo que no nos permite que seamos destruidos. ¿Y por qué él estaría dañando? En este versículo está direccionado a varios grupos de personas. Él estaría haciendo un mal a las personas que le escucharían porque rompería la fe con los santos de Dios. Cuando hablamos de santos estamos hablando del pueblo de Dios. Desanimaría a otros cristianos. Imaginemos que el pastor de la iglesia o el primer diácono de la iglesia se soltara diciendo, ay, estoy cansado de la vida cristiana, desde que me hice cristiano es así, desde que estoy en el ministerio tantas pruebas. ¿Qué pasaría con el hermano nuevo en la fe? Él diría, ya no quiero estar en esta situación. Estaba mejor en el mundo, que es lo que mira y contempla Asaf. Por otro lado, estaría defraudando a aquellos que habían vivido esta misma vida en la tierra. Hermano, a veces nos quebrantamos y estamos llorando y como que ya queremos morir. Y no nos ponemos a pensar en Pablo, no nos ponemos a pensar en Job. A veces perdemos un hijo, pero Job perdió a todos sus hijos. A veces tenemos problemas porque no tenemos para comer. Job perdió todo cuando él estaba acostumbrado a tenerlo todo en prosperidad. Tenemos el caso de Abraham.
que tiene que dejar todas sus propiedades y salir rumbo a un lugar donde él no conocía. Imaginémonos llegar y decir, Señor, he sufrido tanto por esta etapa de coronavirus, por estos 6 meses prácticamente ya que he estado encerrado. ¿Qué me diría Pablo? ¿Qué me diría Job? ¿Qué me dirían muchos otros cristianos que han enfrentado peores situaciones que nosotros? Y lo interesante de estas personas a las cuales se refiere Asaf es que habían pasado al más allá, pero habían mantenido su fe plena. Como Pablo cuando le escribe a Timoteo, he guardado la fe. Es decir, no he permitido que mi fe tambalee y caiga. El testimonio público, hermanos, es aquello que nos debe animar a poder seguir adelante, así como lo hizo con Asaf. Él era parte del templo, por lo tanto no podía darse ese lujo de estar renegando en público. ¿Y qué hacía él? En su oración, él vaciaba su corazón delante de Dios. Y le decía, Dios, veo la prosperidad, siento envidia, he sentido dolor, como vamos a ver en los próximos domingos, pero me he tenido que contener porque si no las demás personas tropezarían por mis palabras. Por lo tanto, me abro delante de ti. En tercer lugar, la tercera cosa que ayudó a que Asaf pudiera mantener su fe, lo encontramos en los versículos 16 al 22. Y en estos versículos vemos que Asaf no entendía y dice, traté de entender todas estas cosas, en el versículo, a partir del versículo 16, cuando pensé, es decir, cuando traté de entender todo esto, fue duro trabajo para mí. La frase en este versículo, que es la parte central de toda esta porción, diría, cuando pensé en esto para comprenderlo, es decir, por qué prosperan los injustos y por qué los justos están sufriendo, fue demasiado doloroso para mí. Hasta que entré en el lugar de adoración consagrado a Dios. Decíamos que la mente humana, hermanos, es finita. Es difícil llegar a entender y a tener la mente de Dios. Cuando a Job se le ocurre discutir con Dios, Dios le dice, bueno, habla y yo te escucho. ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién colocó las estrellas? ¿Quién colocó las constelaciones? ¿Quién conoce el corazón del hombre? En medio de todo este discurso con Dios, Job se arrepiente y dice, de oídos te conocía. Simplemente de oídos. Y hermanos, a veces en esta época en la que vivimos sobre todo, hay un movimiento grande en contra del congregarse. Y en las redes sociales podemos ver cómo pastores, diáconos, hermanos incluso de la fe son atacados por causa de algunos, es cierto. Pero muchos dicen, ¿para qué ir al templo? ¿Dónde en la Biblia aparece un templo aparte del Antiguo Testamento en Israel? ¿Dónde Jesús mandó a que nos congreguemos en templos? Y muchos llegamos a restarle importancia. No sé cuántos hoy en día hemos llegado a sentir la necesidad, la añoranza de poder estar en el templo hoy y poder darnos un abrazo, un apretón de manos, poder cantar juntos la alabanza. Algo que teníamos hasta principios de este año y que Dios tuvo que quitarlo para que recién lo valoremos nosotros. Tal y como decía David, mejor es estar un día en tu casa, en los atrios, en el patio de tu casa, que 1000 años lejos de ella. Solo cuando Asaf ingresa al lugar de adoración, que es la palabra aquí santuario, Asaf comprendió en primer lugar el propósito de Dios, que va más allá del presente de corta duración. Porque el ser humano se centra en las cosas que están a corta distancia, a corto tiempo. Si no tengo para comer, solamente me puedo concentrar en que voy a morir de hambre tarde o temprano. Pero nadie piensa en el futuro, en el más allá. Asaf estaba tan concentrado en la prosperidad del injusto y en el sufrimiento de los santos, que cuando entiende los propósitos de Dios,
el propósito eterno, el propósito a larga duración, su tono cambió de la amargura a la lástima por los injustos. Porque a partir de este versículo 16, Asaf comienza a mencionar lo que va a ser el futuro de estas personas. Versículo 17 dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, lo que le espera verdaderamente a estos que están prosperando y que se burlan de Dios. Versículo 18, ciertamente, en verdad, la misma palabra que utiliza en el versículo 1, los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. La idea de esta palabra es que están en una loma que es resbaladiza. Es decir, imaginemos que enjabonamos un balón grande y nos subimos, nos paramos descalzo encima. Esa es la situación en la que está la persona incrédula e injusta, que tarde o temprano resbalará y se caerá de ese lugar en el cual se encuentra. Versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente y perecieron y se consumieron de terrores? Hoy puedes tener una fortuna, el día de mañana lo puedes perder todo. Y si tu confianza no está en Dios, te puedes hasta llegar a quitar la vida. Ese es el fin del injusto. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Prácticamente la vida es comparada con un sueño que es corto, que despertarán de esa burbuja en la cual se encuentran para ofender a Dios, para hacer sufrir al pobre. Versículo 21 dice Asaf, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Me doy cuenta que era torpe. Y aquí estas frases que utiliza Asaf son bien fuertes a partir del versículo 22. Son tan fuertes porque él se compara con un animal cuadrúpedo. La idea aquí era tan torpe, es una palabra adornada en el hebreo. La idea aquí es tan bestia era yo delante de ti, al tratar de entender las cosas que no puedo entender. Por eso es que ese tono de rabia de Asaf, cuando dice, Dios, ¿por qué ellos están prosperando? Ahora cambia a lástima y dice, pobrecitos de ellos. Y cuán bendecido soy yo de que mi final no será como el de ellos. Los críticos, como mencionaba hace un momento, nos dicen que no seamos demasiado místicos en cuanto al templo. Pero aquí vemos la importancia del lugar de adoración, de asistir a la casa de Dios. Porque fue un lugar físico donde Asaf aprendió a enfrentar su dificultad. Imaginemos, Asaf se levanta un día, viendo todo esto que era su día tras día, molesto, llega al templo para poder alabar, porque era parte del encargado de la alabanza en el templo, y tiene que cambiar su actitud delante de Dios. Porque si no lo hace, puede caer muerto. Y allí logra entender que aún en medio de estos problemas, él debe alabar a Dios. Por lo tanto, la casa de Dios tiene una parte importante porque nos ayuda a entender que nuestra mirada no debe estar en el aquí, en el ahora, sino en el futuro, en el más allá, cuando por fin podamos disfrutar de todo lo que estamos sembrando como hijos de Dios. Y en cuarto lugar, versículos 23 al 28, encontramos la esperanza interna de Asaf. Cuando dice, he sido tan torpe e ignorante como una bestia delante de ti. Esto nos conecta con los versículos 23 al 28, cuando por fin vemos la alabanza de Asaf. Asaf dice, con todo, a pesar de todas estas cosas, renegando en mi carnalidad, en mis fallas, siempre estuve contigo. Y tú me tomaste de la mano derecha. La idea de tomar de la mano derecha es dar un lugar de honra y llevarlo adelante para no soltar a una persona. Por lo tanto, la idea de tomar de la mano derecha, aquí está la idea de que Dios le está tomando con la mano izquierda y de que el no caerse depende de Asaf, que es el que tiene la mano derecha tomada a la otra persona. Dios no te va a soltar, pero tú puedes hacerlo. Es lo que nos muestra este versículo. Continuando con los demás, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
Has sido mi consejero, has sido mi consuelo, has sido mi ayuda, aunque no lo merecía. Tú me has dado consuelo y luego un día me darás la gloria que tanto anhela mi humanidad. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, después de estar en tu casa, me he dado cuenta que la mayor bendición es tenerte a ti. Y que cuando sé que te tengo a ti, me doy cuenta que tengo todo y que nada más en esta tierra necesito. Versículo 26, que es uno de los versículos centrales de este pasaje, dice, literalmente lo voy a traducir, diría, aunque mi cuerpo físico y mi mente se van marchitando, se van deshaciendo, desgastando, la roca de mi vida y mi herencia es Dios por siempre. Literalmente Asaf dice, he pasado mi vida se ha ido desgastando, mi razón como persona mayor ya está perdiendo facultades y he visto este ciclo de la prosperidad de los injustos y el dolor de los justos. Pero me doy cuenta ahora en viejo que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi herencia y que nadie me lo va a poder quitar. Versículo 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, porque tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Asaf aterriza ahora en la lógica, en la razón y dice, si contigo me va mal ahora, ¿cómo voy a cambiar el que me vaya bien aquí para sufrir por toda la eternidad? Versículo 28, en cuanto a mí, ahora después de estar en la casa de mi Dios, el acercarme a Dios es el bien, es lo mejor. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf llega a entender que la vida espiritual es también la vida eterna, que ahora ya estamos viviendo esa vida eterna. Tenemos la oportunidad, el incrédulo, cuando pierde su dinero, no tiene a quién más recurrir. El cristiano tiene al Espíritu Santo para poder tener esa conexión con Dios y llorar en los brazos de nuestro Dios, tal y como podemos ver esta figura. De manera simbólica, el poder echarnos a los brazos de nuestro Dios y tal y como lo hace un niño, llorar y recibir esa palmada en la espalda que nos diga, sigue adelante, estoy contigo. Todo cambia a nuestros ojos cuando consideramos las cosas desde el punto de vista de Dios. Recuerda, por tanto, que su esperanza nos lleva a alcanzar el consuelo, dulzura y paz en medio de todo esto que estamos atravesando. Asaf sale del santuario y su rostro está radiante, sus lágrimas se borran, su mirada está iluminada por una esperanza divina y es un canto de agradecimiento que sale de sus labios. Y así, dice Dios, será con todos aquellos cuya confianza está en Dios. Esa es la esperanza que nos ayuda a continuar y a decir, otro día más en medio de los diferentes problemas, en medio de todas las dificultades, de todas las luchas, pero seguiremos con Dios para continuar esta vida que Él nos ha dado y que nos permite en la tierra. Y un día descansaremos. De manera de conclusión, en los momentos de prueba, en estos momentos tan difíciles que estamos enfrentando, recuerda que tu vida espiritual, tu testimonio público, tu asistencia a la casa de Dios y tu esperanza interna te ayudarán a encontrar lo que muchos han buscado, llamado el sumum bonum, la vida plena, la plenitud del ser humano. A manera de aplicación, Dios hoy te dice, no permitas que tu presente afecte tu esperanza del futuro. Un día, este dolor terminará. Y para reflexionar en esta mañana y en este día, cuán maravilloso es nuestro Dios. Nos queda decir cuán maravilloso es nuestro Dios,
Cuando te encuentres rodeado por las sombras de la oscuridad y la duda, mira hacia arriba y recuerda, después de todo, Dios es bueno con sus hijos y sus planes son perfectos.